vemos aquí algo que ya hemos visto, ¿no? Es una parte aplicada, ¿no? ¿A dónde llega el cabezal? Se aplica al paciente, ¿no? Eso es una parte aplicada también. Entonces, y acá parte aplicada, ¿no? Para electroterapia, ¿no? Y las condiciones son pues 220, ¿no? Este tipo de cosas. Y también, obviamente, tiene parte aplicada, ¿no? Tiene las condiciones de lo que vendría a ser, pues, las 60-601, general y particulares, ¿no? ¿Qué vendría a ser, no? Por ejemplo, tendríamos circuito simple, ¿eh? No es tan complicado. Pero también para introducir programación, este tipo de cosas, ya entra un microcontrolador, ¿no? Entonces tenemos nosotros acá, ¿no? El, el generador, tendríamos acá el generador, ¿no? O sea, en este caso sería el elemento resonante, ¿no? Bien. Controlado por el microcontrolador, ¿no? Bien. Y aquí se amplifica, ¿no? Para que llegue al aplicador, ¿no? Y finalmente se aplique al paciente, ¿no? Entonces es un proceso sencillo, tres componentes y bueno, el controlador más que todo es para las programaciones, etcétera, ¿no? Entonces un circuito de alimentación, ¿no? Circuito regulado, ¿no? Los reguladores. Luego viene la etapa de oscilatoria, ¿no? Por ejemplo, si estamos utilizando de 1 MHz, tiene que oscilar a 1 MHz, ¿no? Si cambiamos el cabezal a 5, cambiaría a 5, ¿no? ¿Bien? Y luego viene aquí la etapa de control, ¿no? ¿Bien? Para que sea pulsado o sea continuo, ¿no? Y finalmente llega la señal al aplicador para el paciente, ¿no? Entonces, un diagrama de bloques, ¿no? De un ultrasonido terapéutico, en este caso del Chattanooga, ¿no? Intelec. ¿Sí? Una tarjeta, perdón, simple, ¿no? Contiene aquí, no es tan complejo. Solo que hay que seguir los criterios de seguridad eléctrica y de aplicaciones, ¿no? Es una tarjeta, por ejemplo, es la tarjeta de fuente de poder y también para ver el tema del circuito resonante para aplicar a la terapia, ¿no? Al aplicador. Bien. Y vemos ahí pues el circuito de este equipo, ¿no? Chattanooga. Ahora es más moderno, ¿no? Y la tarjeta y lo que es, ¿cómo se llama? Las conexiones con los periféricos, ¿no? Realmente el alma es ¿no? Donde está la programación. Vemos la aplicación del ultrasonido terapéutico, ¿no? ¿Una serie y una Bembos? ¡Obvio! Con prepago Power tengo más. Quedaron con secuelas durante tiempo después y cada persona de diferente manera.
Para esto está lo que poca gente sabe, la fisioterapia post-COVID, ya que nos ayudará a volver a las actividades cotidianas y también ayudando a recuperar nuestro sistema. Hablando un poco de la fisioterapia respiratoria, es fundamental para evitar complicaciones tras la infección por COVID-19, ya que realizar los ejercicios aumentan la fuerza y resistencia, disminuyendo la disnea, previene defectos posturales y reducen la tensión emocional, incrementan la flexibilidad y la movilidad torácica. Ahora veremos algunos objetivos que tenemos con este tipo de terapia. Más que nada es mejorar la sensación de dificultad respiratoria, así como reducir las complicaciones respiratorias para preservar y mejorar la función pulmonar, mejorar el desempeño en las actividades cotidianas, disminuyendo la ansiedad y la depresión de este programa, podría disminuir la aparición de complicaciones. Las personas con afecciones posteriores al COVID pueden tener diversos síntomas que pueden durar de semanas, meses o incluso años después de la infección. A veces los síntomas pueden desaparecer o reaparecer y es posible que las afecciones no afecten a todos de la misma manera. Algunos pueden tener problemas de salud con diferentes Que creo que ¿cómo se llama? No se había tomado el correcto. Acá está. 4 efectos fisiológicos que se tienen con el ultrasonido mientras lo aplicamos. 1. Mejora la regeneración de los tejidos lesionados. 2. Incrementa el flujo sanguíneo. 3. Disminuye y desaparecen dolores musculares. 4. Acelera el proceso de cicatrización. Te contamos 4 efectos fisiológicos que se tienen con el ultrasonido mientras lo aplicamos. 1. La parte aplicada en cabezal tiene que tener una interfase buena, ¿no? Por lo tanto, se aplica gel. Así como el electrocardiógrafo, prácticamente eso, ¿no? Mejora la regeneración de los tejidos lesionados. Este es el cabezal que aquí tiene oscila, ¿no? A 1 MHz o 3 MHz, ¿no? Depende, ¿no? Entonces, este es el que entra en contacto. Se viene a hacer contacto con el paciente, es una parte aplicada. 2. Incrementa el flujo sanguíneo. 3. Disminuye y desaparecen dolores musculares. 4. Acelera el proceso de cicatrización. Bien, entonces eso es la aplicación del ultrasonido terapéutico, ¿no? Más con el gel para que haya una buena interfaz y luego se frota, ¿no? En toda esa zona. Y vemos acá el equipo de la marca Chattanooga, que es bien conocido en el país. Hay infinidad de estos equipos, ¿no? Y sus características, por ejemplo, ¿no? Pulsátil, ¿no? La energía, ¿no? Es 220, clase 1, ¿no? Vemos clase 1,
¿sí? O sea seguridad eléctrica por la toma a tierra, ¿no? Y tipo BF, ¿no? La parte aplicada, ¿no? No tiene muchas características de, ¿cómo se llama? De especificación técnica, ¿no? Y obviamente acá, ¿no? Etiquetado CE, ¿no? Comunidad Europea, y las normativas que aplican para este caso. Estos equipos se calibran. Entonces, ¿qué pasa, no? Por ejemplo, hay que aplicar a un paciente 5 milivatios, ¿no? Por centímetro. Entonces, se programa y luego empiezan a aplicar, ¿no? Pero el paciente, en 3 sesiones ya el paciente va a estar bien. Sin embargo, no pasa nada, ¿no? O muy poco. Lo que pasa es que la potencia no se está aplicando adecuadamente, ¿no? O no está entregando, perdón, la potencia adecuada, ¿no? Entonces, si selecciono 5, probablemente esté entregando 2 o 3, ¿no? Entonces, el efecto en el paciente no tiene un efecto de 5 milivatios, ¿no? Sino menor, ¿no? Por área. Por lo tanto, el efecto de cicatrización y esto es más largo, ¿no? Entonces, hay un batímetro que se llama batímetro de, ¿cómo se llama? De medición de ultrasonido terapéutico, que vendría a ser este. Bien, hay diferentes marcas, ¿no? Tenemos aquí, y este es el instrumento para medir, ¿no? Que esté entregando realmente esa potencia. Así como el electrobisturí, ¿no? Ahí tiene una potencia y se verifica cuánto da, igualito, ¿no? Este era de Fluke Biomédica, ¿no? El anterior. Ahora ya tienen otro Fluke. Esto es de Power Meter, BC Group, ¿no? Y de otra, ¿no? De otra marca. Entonces, vemos aquí, ¿no? El cabezal se coloca en este recipiente que está lleno de agua bidestilada, o sea, no hay burbujas. Entonces empieza a viajar la sonda, ¿no? Por el agua. Y aquí es como si fuera una balanza, ¿no? Y esa balanza pesa, ¿no? O sea, esa fuerza lo convierte en potencia, ¿no? Y se verifica, ¿no? O sea, tensión y luego ¿cómo se llama? Lo transforma y se puede ver, ¿no? Cuánto es. Entonces, este es un batímetro de ultrasonido. El que mide electrocirugía es batímetro de Joule, de potencia, ¿no? De joules. O sea, magnitud eléctrica, ¿no? Y se puede ver ahí el instrumento, ¿no? Y con su recipiente, ¿no? Esta es la presentación de ese equipo, ¿no? Entonces, lleno de agua y se coloca esto dentro. Entonces, las ondas que viajan inciden aquí en el extremo superior y viajan, ¿no? De manera uniforme, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá lo lee, ¿no? Entonces, acá tiene un sensor de presión, ¿no? Un strain gauge, y ahí se puede ver, ¿no? El peso, y de ahí vemos, ¿no? Cuánto es lo que entrega realmente en potencia. Entonces, también es un instrumento que se calibra, ¿no? Por lo tanto, es también certificado, ¿no? Fluke Biomedical tiene uno de estos, BC Group tiene otro, y así hay diferentes marcas, ¿no? O sea que no solamente pues tenemos simuladores para señales biológicas, ¿no? También para analizar gases y ventiladores, ¿no? Ya sean anestésicos o ventiladores, ¿no? Esto bisturí también, ¿no? ¿Sí? Tenemos también para medir ultrasonido terapéutico, ¿no? Entonces, uno de los diferentes tipos de simuladores que hay. ¿Sí? También se puede aplicar metrología acá, ¿no?
Luego hay equipos de electroterapia, ¿no? Entonces, ya aquí vienen para aplicar por corriente. Entonces, por ejemplo, ¿no? El nervio transporta corriente, ¿no? Entonces, para regenerar el nervio, ¿cómo lo regenero? Tengo que regenerarlo con corriente, ¿no? Entonces, para eso se utiliza la electroterapia. Entonces, se colocan acá electrodos, ¿no? Y la corriente viaja, ¿no? De un lugar a otro y regenera, ¿no? Esas zonas. También alivia y sirve para aliviar el dolor, ¿no? Entonces, la electroestimulación, ¿no? Está basada en el dolor, ¿no? El dolor. Entonces, el dolor, ¿cómo podríamos definirlo? A ver. La sensación del dolor viaja, ¿no? ¿Sí? Pero por teoría, ¿no? Fisiología, el dolor, la onda dolorosa viaja más lento y las no dolorosas son más rápidas. Entonces, se puede inhibir el dolor con corriente. Hay diferentes tipos de corrientes. Por ejemplo, corriente de Nemec, Bernard, Koch, ¿no? Que es descubridores, ¿no? de la terapia del dolor. Entonces, hay una teoría que se llama teoría de la compuerta del dolor, gay control, ¿no? Melzack y Patrick Well en 1965 plantearon esta teoría, ¿no? Tratando de explicar cómo se puede modular el dolor, ¿no? A través del sistema nervioso. Entonces, y trataron de encontrar una solución, ¿no? Para reducir el dolor, ¿ya? Sin medicamentos, ¿no? O sea, sin morfina, por ejemplo, ¿no? Sin medicamentos, ¿no? O sea, solo con terapia, ¿no? Por corriente, ¿ya? Entonces, había que estudiar esa teoría, ¿no? De la compuerta del dolor para definir, ¿no? Cómo, qué equipo tengo para aliviar el dolor, ¿no? Entonces, encontrar el mecanismo de la compuerta, ¿no? Que está en la médula espinal, ¿ya? En esa sustancia gelatinosa, ¿no? Del asta dorsal del cuerpo, ¿no? Para inhibir el dolor. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los principios clave de esta teoría, ¿no? Las fibras nerviosas que llegan a la médula espinal son de dos tipos, ¿no? A delta y C, que son las que conducen las señales de dolor, son lentas. Y las fibras A beta, ¿no? Que conducen las señales del tacto, presión, vibración, que son no dolorosas y son rápidas, ¿no? Bien, entonces cuando se activa una fibra de dolor A delta o C, se abre la compuerta del dolor, ¿no? Y las señales del dolor llegan al cerebro, ¿no? Entonces uno siente el dolor. Pero cuando se activan las fibras A beta, o sea, cuando tiene frío y te frotas la mano, ¿no? Por ejemplo, estás con frío, ¿no? O has tenido un pequeño, un contacto fuerte y tienes dolor y la zona lo frotas, ¿no? Entonces la compuerta se cierra, ¿no? O poco se cierra, no toda, ¿no? Entonces alivia el dolor, ¿no? Entonces, en base a esa teoría fue que se plantea la teoría de la compuerta, ¿no? Entonces, la electroterapia, ¿no? Dos fases, ¿no? El diagnóstico primero, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, la neuralgia, ¿no? ¿Cómo encuentro el punto doloroso, ¿no?
cuánta intensidad tiene, ¿no? La duración. Y de ahí se puede dar un tratamiento, ¿no? Para los procesos dolorosos y fortalecer el músculo, dependiendo de lo que se requiera, ¿no? Por ejemplo, si tienes una tendinitis, ¿no? Estas cosas comunes, ¿no? O estás caminando, pero sin embargo sientes el dolor, ¿no? Entonces, fortaleciendo, ¿no?, la masa muscular de esa zona, te alivia el dolor, ¿no? Y vendría la pregunta, ¿no? ¿Qué es el dolor? Es desagradable, ¿no? Porque la sensación del dolor, ¿no?, y emocionalmente es un daño real, ¿no? O potencial en todo caso, o sea, si es una experiencia desagradable, ¿no? Y entonces viene la electroterapia, la evolución histórica, ¿no? Galvani en 1789, justamente por eso se aplica, ¿no? Ahí, cuando se pide un equipo de electroterapia, se pide, pues, ¿no?, que tenga corrientes galvánicas para aliviar cierto tipo de dolor. Pues de ahí su nombre, ¿no? De Galvani, ¿no? Corriente galvánica. Un italiano, ¿no? En 1789. Faraday en 1831, ¿no? Corriente farádica, justamente, ¿no? Te piden ahí, ¿no? Corriente galvánica farádica, ¿no? Es de acuerdo a los que descubrieron ese tipo de ondas, ¿no? Seynet, corrientes de alta frecuencia, en 1908. Bernard en 1945, corrientes diadinámicas, un francés. En 1950, corrientes interferenciales, ¿no? Y en 1969, corrientes rusas, ¿no? Por ejemplo, diadinámica, ¿no? O sea, una mezcla de corrientes, ¿no? Interferenciales, ¿no? Que diferentes tipos de ondas, ¿no? Una mezcla. Y corrientes rusas de más corriente, ¿no? Más intensidad de corriente. Entonces, todas esas sirven para aliviar diferentes tipos de dolor. Un dolor no se le puede aplicar todas las corrientes, ¿no?, sino un tipo de corriente, ¿no? Luego viene la teoría de la compuerta, ¿no? Entonces, gate control, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa, no? Los estímulos no dolorosos pueden cerrar las puertas de estímulo doloroso, evitando que la sensación dolorosa llegue al sistema nervioso. Y entonces la sensación de dolor no llega, pues, al cerebro, y por lo tanto no hay la sensación de dolor, ¿no? No hay esa sensación desagradable. ¿Sí? Y es justamente eso, ¿no? Acá vemos la teoría de la compuerta, ¿no? Las fibras, ¿no?, del dolor lentas y las noceptivas del tacto, esas no son más rápidas, ¿no? Y en eso se basa, ¿no?, esa teoría. Of pain. The gate control theory, proposed back in 1965 by Melzack and Wall, explains the underlying mechanism by which painful sensations can be blunted or reduced by activating a non-painful sensation. For example, when you experience a painful stimuli like hitting your thumb with a hammer or stubbing a toe on a bedpost, everyone knows that rubbing the injured thumb or toe can reduce the experienced pain. Pain signals are transmitted from the periphery to the CNS by way of lightly myelinated A delta fibers or non-myelinated C fibers, which make up the primary neuron. This primary neuron synapses with the... Cómo viaja el dolor, ¿no?, a través, ¿no?, del sistema hasta el médula espinal, ¿no?, y hasta el cerebro, ¿no?, para inhibir el dolor, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es la explicación de la teoría de la compuerta, ¿no? The secondary neuron in the substantia gelatinosa of the spinal cord. Taking a closer look at the substantia gelatinosa,
we can see that the pain signal is transmitted from the primary neuron to the secondary neuron by way of excitatory neurotransmitters like substance P and glutamate being released from the primary neuron to bind to receptors on the secondary neuron, causing EPSPs, or excitatory postsynaptic potentials, in the membrane of the secondary neuron, leading to an action potential that can be sent along the secondary neuron. The secondary neuron crosses to the opposite side of the spinal cord and ascends contralaterally all the way to the thalamus by way of the spinothalamic tract and then synapses with the tertiary neuron that extends from the thalamus to the postcentral gyrus of the parietal lobe. When the signal reaches this area in the parietal lobe, the individual becomes consciously aware that they are in pain. The path of pain transmission to the brain can be interrupted at the level of the substantia gelatinosa in the spinal cord, which acts as a gate. This happens when non-painful stimuli, such as deep touch, activate Pacinian corpuscles, located in the dermis of the skin. This can be done by rubbing the area. This signal for deep touch is transmitted by the DCML, or dorsal column medial lemniscal system. This system ascends ipsilaterally, or on the same side, in the dorsal column of the spinal cord, to the medulla oblongata, where it crosses over in the medial lemniscus of the brainstem. It's the DCML pathway that can inhibit pain signals. Let's blow up the picture of the substantia gelatinosa to show how this happens. This view will show the detail of pain modulation in the substantia gelatinosa. When the DCML is activated by deep touch, it activates inhibitory neurons. The inhibitory neurons then inhibit pain signals by releasing inhibitory neurotransmitters like enkephalin. Enkephalin binds to opioid receptors in the membrane of the axon terminal, which causes closure of calcium channels, leading to less release of excitatory neurotransmitters like substance P and glutamate from the axon terminal of the primary neuron. This reduction in release of excitatory neurotransmitters leads to less excitation of the secondary neuron, hyperpolarization, and a decrease in the action potential frequency, decreasing pain signals sent to the brain. Enkephalins also bind to opioid receptors in the membrane of the cell body, or dendrites of secondary neurons, and cause opening of potassium channels. This also leads to hyperpolarization of the secondary neuron and a decrease in action potential frequency in the secondary neuron, causing less pain signals to be sent to the brain. So now you can see how activating the DCML by rubbing your hurt thumb activates a sequence of events that leads to a disruption in pain signals, ultimately decreasing the intensity of painful thumb hammer experience. Now for a question. Pause the video and select your answer. If you answered C, you are correct. And another question. Pause the video and select your answer. If you answered C, you are correct. Bien, entonces vemos ahí pues la explicación, ¿no?, teórica, ¿no?, para lo que es la inhibición del dolor, ¿no? Entonces podemos ver aquí, ¿no?, si hay un estímulo doloroso acá, ¿no?, dolor, y no ha sido activada, ¿no?, las no dolorosas, el dolor llega, ¿no?, al cerebro y sientes esa sensación desagradable, ¿no? Entonces, si hay el dolor, o sea, como ahí está el ejemplo, el martillo en el dedo, ¿no? Entonces, por corriente puedo activar esta célula, perdón, aquí las no dolorosas, ¿no?, y inhiben el dolor, ¿no?
Y esto es lo que pasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la cara, ¿no? Las neuralgias, ¿no? Es un dolor intenso, ¿no? ¿Ok? Entonces, con el TENS, que es un equipo de electroterapia, se le aplica corriente, ¿no? En la magnitud necesaria para estimular, ¿no? ¿Cómo se llama? El estímulo no doloroso y lo va a inhibir, ¿no? Entonces, eso es ¿cómo se llama? Esa es la forma de aliviar el dolor, ¿no? Bien. Entonces, un ejemplo práctico, ¿no? Si te golpea el codo, por ejemplo, y si lo frotas, ese estímulo táctil va a activar las fibras A beta, ¿no? Que son las no dolorosas, ¿no? Y cierra la compuerta del dolor, ¿no? Y hay una percepción menor del dolor, ¿no? Bien. Entonces, eso sería en forma manual, ¿no? Pero en forma de instrumento sería por una corriente, ¿no? Para que estimule, ¿no? Las fibras A beta, ¿no? Que son las no dolorosas, ¿no? Entonces, el dolor, la fibra C, ¿no? Que son las fibras dolorosas, viajan más lento, ¿no? Entonces, si estimulo estas fibras A beta, que son no dolorosas, va a ser más rápido, ¿no? ¿Sí? O sea, por el tacto es lo del codo, ¿no? Pero por corriente puedo estimular acá, ¿no? Y el dolor ya desaparece, ¿no? Son técnicas sin fármacos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué implicaciones tendría en la salud, no? Por ejemplo, explica que el estrés, ¿no? La distracción, ¿no? O el masaje pueden aumentar o disminuir la percepción del dolor, ¿no? También. ¿Sí? Entonces, es fundamental un tratamiento, ¿no? Para que no se utilice fármacos para que el dolor sea tratado, ¿no? O sea, no todo es por algún medicamento, ¿no? En estos casos se puede utilizar, ¿no? Otro tipo de estímulos, ¿no? Entonces acá podemos ver lo que se ha visto, ¿no? Entonces, ¿no? Las activaciones del dolor, ¿no? Si es que no se aplica ningún tipo ¿cómo se llama? De aplicación de un estímulo, ¿no? Entonces, el disparo de la neurona, ¿no? Determina la sensación dolorosa, ¿no? Como está ahí en el gráfico, ¿no? Entonces, lo ideal, tenemos que estimular, ¿no? La no dolorosa, ¿no? Para que, en este caso aquí, ayude o disminuya el dolor, ¿no? Para que lo inhiba, ¿no? Si no se aplica, el dolor llega, ¿no? Y por lo tanto se siente. ¿Sí? Entonces se llama teoría de la compuerta o gate control, ¿no? Hay estos estimuladores, ¿no? Por ejemplo, de baja frecuencia, que la modalidad de la terapéutica sería corriente de Traver, corriente diadinámica, corriente TENS. TENS son unos, como un celular, ¿no? Con electrodos, ¿no? Para aplicar en ciertas zonas, ¿no? Bien. Luego lo de media, ¿no? De 1 kHz hasta 10 kHz ya tienen otro tipo de corrientes, ¿no? Corrientes interferenciales, corrientes rusas o de COTS, ¿no? Son para unas zonas más grandes, ¿no? Por ejemplo, en la espalda, ¿no? ¿Sí? La zona lumbar, por ejemplo, es una zona amplia, ¿no? Las más pequeñas son para zonas puntuales, ¿no? Y la alta, ¿no? Ya sería, por ejemplo, diatermia por onda corta o diatermia por microondas, ¿no? Ya es una zona más extensa y dolores más intensos también, ¿no? ¿Ya? Diferentes tipos de, ¿cómo se llama? Procedimientos, ¿no?